Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Nikki Allan. Nikki Allan, nacida en Inglaterra en la década de los 80, fue una de las 4 hijas de Sharon Henderson. La niña vivía en una urbanización para familias de escasos recursos. Los edificios estaban en la ciudad de Sunderland, en el condado de Tyne and Wear, ubicado al noreste de Inglaterra. A sus 7 años, Nikki compartía sus días con sus 3 hermanas, Stacy de 8 años, Sarah de 3 y Neom de 2 años. Sharon era una buena mujer, pero muy desafortunada en cuestiones de pareja. El padre de Stacy y Nikki la abandonó con las 2 niñas. Luego tuvo otra relación, pero el hombre se fue y no se hizo responsable de Sarah y Neom. En vista de que ninguno estuvo dispuesto a formar parte de la vida cotidiana de las niñas, ni tampoco cumplieron con los pagos de alimentación, era ella quien debía trabajar y proveer lo que sus pequeñas necesitaran. Por fortuna, contaba con su padre, que vivía en el mismo edificio. El hombre era un abuelo amoroso, que en cada tiempo libre ayudaba a su hija con el cuidado de sus nietas. A pesar de las dificultades de ser madre soltera, Sharon se aseguraba de que a sus hijas no les faltara nada en casa. Aunque el presupuesto era ajustado, el cariño y el esfuerzo de Sharon hacían que el hogar fuera un lugar lleno de alegría y amor. Durante los fines de semana y especialmente en las festividades como Navidad o Carnaval, la familia disfrutaba de momentos felices. Ocasionalmente salían de paseo por la zona este de la ciudad. Como suele pasar con los niños, Nikki no se daba cuenta de las carencias. Ella simplemente proyectaba felicidad. Sus allegados la describieron como una niña radiante, llena de alegría y con un espíritu aventurero. Su cabello, con un color entre castaño y rojizo, hacía un lindo contraste con su piel blanca, y el conjunto lo completaban sus ojos marrones vivaces y su sonrisa que era sumamente graciosa. No pasaba desapercibida en ningún lugar. La tarde del miércoles 7 de octubre de 1992, Nikki y sus hermanas estaban, como tantas otras veces, al cuidado de su abuelo. Alrededor de las 8:30 de la noche, la niña quiso ir a su hogar, que se encontraba apenas un piso más abajo, en el mismo edificio de apartamentos Weirgard. Era usual que alguna de las niñas más grandes decidiera volver a casa primero que el resto. El complejo residencial, asignado por el gobierno británico a familias de bajos recursos, era un lugar que Nikki conocía bien. Además, había recorrido innumerables veces sin ningún problema el corto trayecto entre el departamento de su abuelo y el de su madre. Independiente y decidida como era, la niña caminó los pocos metros que la separaban de su hogar. Poco después, cuando Sharon llegó a casa, Nikki no estaba allí, pero como tampoco estaban sus hermanas, todo parecía normal. Cuando transcurrieron pocos minutos, Stacy, Sarah y Neom entraron al hogar materno. En vista de que Nikki no estaba con ellas,
Sharon llamó por teléfono a su padre para preguntar si la niña se había quedado dormida en su departamento. Fue entonces cuando el abuelo le aclaró que ella se había ido a casa 10 minutos antes que sus hermanas. Las residencias de Weirgarth eran una gran comunidad, donde todos los vecinos se conocían entre sí. La solidaridad era una práctica diaria que los ayudaba a sortear sus dificultades económicas, y como parte de esos valores, los niños se consideraban algo sagrado. En el caso de Nikki, su particular forma de ser y su gracia habían hecho que se ganara el aprecio de todos en el vecindario. En medio de la preocupación y la desesperación, Sharon comenzó a tocar puertas, a preguntar a los vecinos si la habían visto y a llamar a todas las personas que conocía para averiguar el paradero de su pequeña hija. Pero cuando corroboró que nadie la había visto en ese lapso, la madre sintió un escalofrío de angustia al darse cuenta que Nikki había desaparecido. La comunidad se organizó en grupos que llevaron a cabo la búsqueda de Nikki en cada rincón de Weirgarth y sus alrededores. El lugar era extenso y la niña podría estar en cualquier parte. El rastreo se prolongó durante toda la noche y continuó hasta la madrugada, mientras la preocupación de Sharon fue escalando hasta convertirse en pánico y desesperación. Con las luces del amanecer del jueves 8 de octubre, sin resultados de la búsqueda frenética por parte de los vecinos, la familia decidió alertar a las autoridades. La policía llegó al lugar y se dispuso a peinar cada rincón. Interrogaron a los habitantes del lugar, al abuelo, a la madre y a cualquier persona que pudiera tener información relevante. Finalmente, apareció algo que heló la sangre de todos. Los pequeños zapatos de Nikki fueron encontrados tirados en la entrada de un edificio abandonado, a muy corta distancia de las residencias Weirgarth. Con el corazón en un puño, los vecinos y la policía entraron al edificio abandonado en busca de la niña. Cada paso que daban presagiaba lo peor, y algunos describieron lo que sentían como la calma antes de la tormenta. La angustia y el miedo se apoderaron de todos los presentes mientras se enfrentaban a la realidad del paradero de la pequeña Nikki. En el piso había una gran mancha oscura y viscosa, de color vino tinto, y en medio de ella yacía el cuerpo de la niña. A simple vista se notaba que Nikki sufrió un ataque despiadado. Recibió múltiples heridas causadas por un arma punzocortante y su cabeza había sido golpeada por un ladrillo. Para todos los presentes resultaba desgarradora la escena del frágil cuerpecito de Nikki rodeado de restos hemáticos, en la más absoluta soledad, en un lugar abandonado. Desde ese preciso instante comenzó la batalla para conseguir justicia para la pequeña. Era lo mínimo a lo que tenía derecho. La noticia de este cruel suceso se propagó como un incendio, impactando de manera instantánea a toda la ciudad de Sunderland. La comunidad quedó conmocionada no solo por tratarse de una niña pequeña e inocente, sino también por la maldad con la que se cometió el acto. La solidaridad hacia la familia Henderson fue abrumadora. Cientos de personas se unieron para acompañar a Sharon y al resto de la familia en el doloroso funeral. Los medios no solo hicieron eco de inmediato de la terrible noticia, sino que también comenzaron a indagar acerca de la marcha de las pesquisas. Y eso generó una presión inmediata para esclarecer el caso. La detective principal de la policía de Northumbria, Lisa Ticker, fue asignada para liderar la investigación. De inmediato se desplegó toda la logística de inteligencia para buscar pistas y testimonios
que pudieran arrojar luz sobre el perpetrador. Se hizo un retrato hablado que fue contrastado con varios hombres. Sin embargo, a medida que los meses pasaban, ninguna pista sólida emergía y ningún sospechoso se hacía presente. A pesar del dolor y la angustia, Sharon no se dio por vencida. Durante todo el largo año 1992 se mantuvo valiente, concediendo entrevistas y haciendo llamados a las autoridades, especialmente a Lisa, para que presentaran resultados. La detective le garantizó su apoyo inquebrantable y el compromiso de todo el cuerpo de policía de Sunderland para encontrar al culpable y llevarlo ante la justicia. Pero más allá de las declaraciones y de las buenas intenciones, el camino hacia la verdad parecía estar repleto de obstáculos y de callejones sin salida. Pero Sharon se aferraba a la esperanza de que finalmente se haría justicia por la pérdida trágica de su amada hija. A finales de 1993, la atención de la investigación se centró en George Heron, un joven que residía cerca de la casa de Nikki. Las pruebas en su alojamiento eran inquietantes, según dijo la policía en ese momento. Se encontró un cuchillo que supuestamente coincidía con el patrón de las heridas que había sufrido Nikki. Además, detectaron manchas hemáticas en sus zapatos y su ropa. La hermana de George proporcionó información crucial a la policía, mencionando que la noche en la que Nikki desapareció, él había pasado más de media hora en el baño, algo poco común en su rutina. Aunque George inicialmente negó haber salido esa noche, 4 testigos afirmaron haberlo visto en pubs cercanos, comprando las papas fritas favoritas de Nikki. La policía creía que George había usado los bocadillos como atractivos para llevar a la pequeña al edificio donde perdió la vida. El joven afirmaba que no tenía nada que ver con los hechos, pero fue detenido como sospechoso. Después de 3 días de intenso interrogatorio, George finalmente confesó haber sido responsable del fallecimiento de Nikki. A esa declaración sí le dieron validez, aunque previamente había negado su implicación en 120 ocasiones, que no fueron tomadas en cuenta. Todas las pruebas en su contra eran circunstanciales, pero aún así la policía confiaba en que obtendría una condena en el juicio. La noticia de que el culpable confeso estaba bajo arresto fue recibida con cierto alivio en los medios de comunicación, que la difundieron de inmediato. Sharon también sintió que se quitaba un peso de sus hombros tras haber dedicado un año entero a buscar desesperadamente al atacante de su hija, a quien calificaba como un monstruo. Los medios no querían perder detalle de ninguno de los hechos relacionados con el proceso abierto contra George, y la policía parecía estar ansiosa por divulgarlos. Se reveló su nombre completo, dónde residía, y su imagen apareció en diarios y noticiarios. Sin embargo, el caso contra George se desmoronó cuando el juez dictaminó que su confesión grabada no era admisible en el tribunal, alegando que fue obtenida mediante tácticas policiales de intimidación. Después de un breve juicio, en el cual se llegó a la conclusión de que ninguna evidencia comprobaba la participación del joven en los hechos, George fue declarado inocente del ataque a Nikki. Como una medida de protección, después de haber sido sometido al escarnio, se le concedió un cambio de identidad. La sospecha y el estigma público nunca lo abandonaron, lo que llevó a que fuera trasladado a otro conjunto residencial, alejado de Sunderland, donde pudiera empezar de nuevo. Sin embargo, Sharon le dio crédito a la versión policial, y durante un buen tiempo estuvo convencida de que el responsable de la tragedia que vivían ella y su familia
tras perder a Nikki era George. Decidida a que se hiciera justicia de alguna manera, en 1994 presentó una demanda civil contra George, acusándolo de agresión con resultado fatal. El tribunal falló a favor de Sharon y condenó a George a pagarle más de 7,000 libras, una cantidad que nunca llegó a recibir debido a que no se pudo localizar a George. Tras el estrepitoso fracaso de presentar a un culpable que no lo era, la detective principal, Lisa, y la policía de Sunderland continuaron investigando, recopilando informes y pistas, pero el caso se enfrió con el tiempo sin sospechosos a la vista. 20 años después de la trágica pérdida de Nikki, el caso seguía oficialmente abierto, pero estancado. Sin embargo, inesperadamente surgió una pista esclarecedora, dando una nueva esperanza de justicia para Nikki y su angustiada familia. En febrero de 2014, el perpetrador en serie, Steven Grivison, quien estaba encarcelado, fue interrogado como sospechoso, pues se había determinado que el modus operandi en los delitos contra la vida cometidos por Steven era muy similar a lo ocurrido con Nikki. En ocasiones anteriores, Steven había colaborado con las autoridades, confesando la autoría en casos no resueltos en los que se sospechaba su implicación. También había proporcionado información sobre otros casos similares a los suyos, y eso lo convertía en un recurso valioso para los investigadores. Sin embargo, en esta ocasión, adoptó una actitud completamente distinta. No solo se declaró inocente, sino que además se negó a cooperar en cualquier aspecto de la investigación. Tras décadas de fracasos y de pistas que solo conducían a callejones sin salida, las esperanzas se centraron en el avance significativo de la tecnología forense en esa época. Los investigadores realizaron análisis de sangre en busca de pruebas que pudieran vincular a Steven con el ataque letal cometido contra Nikki, y los resultados permitieron finalmente excluirlo como sospechoso. Nuevamente se quedaban en cero, y tendrían que comenzar desde el principio, lo que resultó una noticia decepcionante para los investigadores y también para Sharon, la madre de la pequeña, quien señaló en ese entonces que había depositado esperanzas en esta nueva pista. Sin embargo, Sharon no se dejó vencer por la decepción. Comprometida a mantener el caso de su hija en la mente de la comunidad, continuó ofreciendo entrevistas a los medios de comunicación. A través de su valiente persistencia, esperaba mantener viva la memoria de Nikki y al mismo tiempo continuar ejerciendo presión sobre las autoridades para que no olvidaran que tenían el deber de garantizar justicia para su pequeña niña. A medida que se acercaba la fecha clave en la que se cumplirían 25 años desde que alguien le quitó la vida a Nikki, Sharon hizo una revelación pública que fue calificada como descarnada y desgarradora. Admitió que no había sido una buena madre para Stacy, Sarah y Neom. Señaló que sus otras 3 hijas habían crecido sintiéndose solitarias, acostumbradas a ver a su madre lidiar constantemente con los medios y la policía, dedicando todo su tiempo y esfuerzo a mantener viva la campaña de concientización sobre el caso de Nikki para que no cayera en el olvido. Aunque Sharon no lo podía imaginar cuando decidió abrir su corazón y dejar salir su dolor de madre, esta revelación tuvo un fuerte impacto en la opinión pública inglesa y generó un amplio debate sobre las dificultades que enfrentan muchas personas que sufren la pérdida trágica de un ser querido y cómo eso puede afectar otras áreas importantes de sus vidas.
Los ciudadanos, conmovidos por el sufrimiento y las recriminaciones que Sharon se hizo a sí misma públicamente, revivieron con fuerza el caso de Nikki. Exigieron respuestas sobre el estado de la investigación para ese momento y querían saber qué se estaba haciendo para encontrar al culpable. La presión sobre las autoridades se intensificó y las esperanzas de obtener justicia para Nikki se avivaron nuevamente. Los medios se involucraron y recordaron que la búsqueda de la verdad y la justicia para Nikki iba mucho más allá de una lucha legal que, de por sí, era suficiente para agotar a cualquiera. A eso se sumaba que la situación demandaba energía emocional de Sharon y su familia. En mayo de 2016, Sharon recibió una llamada impactante de una mujer que afirmaba tener nueva información sobre los hechos que derivaron en el fallecimiento de Nikki. Esta persona, que tenía 12 años en el momento de la desaparición y había estado cuidando niños cerca del sitio donde ocurrió la tragedia, habló con la policía para compartir sus recuerdos y posibles pistas. En septiembre del mismo año, Sharon lanzó una petición en línea exigiendo una nueva investigación exhaustiva del caso de Nikki. La petición ganó rápidamente apoyo y consiguió centenares de firmas en menos de 24 horas, lo que reflejaba el interés público en encontrar respuestas y justicia para la pequeña. Pero el engranaje policial y judicial parecía marchar con extrema lentitud. Durante todo el 2017, Sharon continuó presionando a las autoridades y se reunió con el jefe de policía de Northumbria y la inspectora jefe Lisa para reiterar su determinación de llevar al responsable de quitarle la vida a Nikki ante la justicia. Ellos le aseguraron que seguían trabajando, aunque no dieran información públicamente. Trascendió que mientras se cuestionaba la falta de acción de la policía, había especialistas realizando pruebas de ADN a cientos de hombres que vivían en la zona en el momento de los hechos. Incluso, esa tarea condujo hacia una pista valiosa. En octubre de 2017, alrededor del 25 aniversario del trágico desenlace, la policía anunció avances forenses que podrían ser la clave para resolver el caso. Habían obtenido con éxito una muestra de ADN de un varón desconocido, lo que ofrecía nuevas esperanzas. El 17 de abril de 2018, la policía detuvo a David Thomas Boyd, un hombre de 54 años que había sido previamente condenado por delitos contra niños. El sujeto era considerado sospechoso del caso de Nikki. Con base en nuevas evidencias obtenidas durante los años 2016 y 2017, se descubrió que David era un antiguo vecino del abuelo de Nikki, lo que lo convirtió en un candidato potencial que se ajustaba al perfil del perpetrador. La policía de Northumbria allanó una casa en la zona de Stockton, en Teesside, donde David residía, y fue detenido como sospechoso. Las autoridades llevaron a cabo una nueva ronda de interrogatorios y minuciosamente sopesaron las coartadas y pruebas disponibles. Sin embargo, al no existir evidencia sólida que lo vinculara directamente con el caso de Nikki, tuvieron que dejarlo en libertad, a la espera de nuevas investigaciones. A pesar de ser una pista prometedora, la falta de evidencias contundentes impidió que David fuera formalmente acusado en ese momento. El caso seguía sin resolverse, y la búsqueda del verdadero culpable continuaba. Pero la peor decepción para Sharon se produjo en 2019. La detective principal, Lisa, quien había sido asignada al caso desde el principio y había ascendido a inspectora jefe de la policía de Sunderland, fue nombrada inesperadamente
como la nueva jefa de policía de la ciudad de Cleveland. Este cambio en el personal encargado del caso generó preocupaciones sobre el seguimiento adecuado de la investigación, ya que nunca antes se había visto que un jefe de policía de una ciudad foránea se encargara simultáneamente de un caso en desarrollo en otra ciudad. Para Sharon, esta noticia fue una afrenta devastadora, y así lo dijo ante los medios. Y como si eso no fuera suficiente, la detective Lisa fue contratada como parte de un programa de televisión sensacionalista que buscaba rastrear fugitivos involucrados en delitos contra celebridades. El escándalo provocó una gran controversia a nivel nacional, especialmente en un momento en que la reputación de la policía inglesa estaba en entredicho debido a diversos eventos desafortunados que involucraron a algunas fuerzas del orden. Sin embargo, tanto la detective Lisa como el Departamento de Policía de Sunderland emitieron un comunicado asegurando que la investigación no se había detenido y que seguirían esforzándose por encontrar al culpable de quitarle la vida a Nikki. A pesar de los obstáculos y desafíos, la determinación de Sharon y las autoridades por obtener justicia para la niña seguía inquebrantable. En abril de 2019, David fue detenido nuevamente e interrogado por el caso de Nikki. Pero entonces sobrevino la pandemia y representó una nueva demora, en vista de las limitaciones impuestas a los procesos judiciales. Sin embargo, la policía se dedicó a abordar individualmente a cada sospechoso. Así realizaron pruebas de ADN a 839 hombres de todo el país, relacionados con el caso o con la investigación, con el fin de descartarlos como sospechosos. Durante 2020 y 2021, Sharon recibió nuevos informes sobre posibles pistas y revelaciones de nuevos testigos que aseguraban tener información inédita sobre el caso. Estos nuevos indicios se sumaban a los esfuerzos anteriores en busca de la verdad que hasta ese momento había sido esquiva para la policía, y en especial para Sharon, quien estaba a punto de cumplir 30 años de lucha por justicia para su hija. En enero de 2022, la policía de Northumbria remitió oficialmente el caso a los fiscales del Servicio de la Procuraduría de la Corona. De esta manera, los detectives de la policía de Sunderland se desentendían de toda la investigación y el caso de Nikki entraba en un nuevo limbo burocrático, donde una nueva dirección administrativa tomaría las riendas de un caso que ya estaba demasiado frío. Al menos eso era lo que pensaba Sharon y lo que más temía. Afortunadamente, los temores de la madre de la niña resultaron infundados. En mayo de 2022, hubo un importante avance en el caso cuando David fue acusado formalmente del ataque letal contra Nikki. Compareció ante el Tribunal de la Corona de Newcastle y se declaró inocente, pero se le impuso prisión preventiva. El 20 de abril de 2023, se inició el juicio en el Tribunal de la Corona de Newcastle. Durante las audiencias, se presentaron pruebas contra David, incluido un video animado que mostraba cómo había arrastrado y se había deshecho del cuerpo de la niña. Richard Wright, el fiscal, aseguró explícitamente al jurado que David era el verdadero perpetrador de la agresión fatal contra Nikki. El juicio continuó con importantes testimonios y detalles sobre cómo David había atraído a Nikki al lugar y luego cometió los terribles actos. La acusación presentó evidencias del ADN de David encontrado en la ropa de Nikki, lo que fortaleció aún más el caso en su contra. La acusación alegó que David había atraído a la niña a un descampado junto al río Weir, donde la golpeó en la cabeza. Luego agregó que el hombre había forzado a Nikki
a ingresar a través de una abertura en una ventana tapiada del edificio abandonado Old Exchange, donde la atacó hasta apagar la vida en sus ojos. La autopsia reveló que Nikki había sufrido un traumatismo craneal por objeto contundente, que, según se cree, la dejó inconsciente antes de recibir las heridas cortopunzantes que resultaron letales. En el juicio, también se informó que en el momento del fallecimiento de Nikki, David Boyd era conocido como David Smith o David Bell y tenía registros policiales previos. Había sido condenado en marzo del 2000 por atentado al pudor contra una niña en un parque de Stockton, ocurrido el 8 de abril de 1999. Y también había sido condenado por alteración del orden público en 1986, cuando se acercó a 4 niños en el condado de Durham y agarró a una niña de 10 años. Otro dato que se reveló en el juicio fue que David conocía la distribución del edificio abandonado donde hallaron a Nikki, y que había utilizado la misma ventana unos días antes, cuando llevó allí a un chico supuestamente para buscar palomas. La defensa alegó que las pruebas eran solo coincidencias inocentes y que no había evidencias directas que demostraran la culpabilidad de David. Por su parte, el hombre inventó toda una historia para justificar la presencia de su ADN en la ropa de la niña. Según dijo, él escupió desde su balcón la noche de los hechos y probablemente Nikki tocó alguna baranda del edificio donde había caído saliva. Luego la niña se habría limpiado las manos con su ropa y así se transfirió. La juez Christina Lambert explicó al jurado que el caso se basaba en evidencias circunstanciales, pero las pruebas presentadas hasta ese momento apuntaban fuertemente a la culpabilidad de David. El 12 de mayo de 2023, después de solo 2 horas y media de deliberación, el jurado declaró a David Thomas Boyd culpable del asesinato de Nikki Allan. El veredicto fue un gran alivio para Sharon y una victoria para la justicia después de décadas de búsqueda incansable. El hombre que acabó con la vida y los sueños de Nikki y causó inmenso dolor a su familia, finalmente enfrentaría la justicia por sus crueles actos. En un día que parecía inalcanzable para Sharon, finalmente obtuvo el resultado esperado después de 31 largos años. Cuando el Tribunal de la Corona de Newcastle dictó el veredicto que declaraba al sujeto culpable, la noticia fue recibida con una mezcla de alivio y emoción, y la sala se llenó de aplausos. En la escalinata del tribunal de Quayside, bajo una lluvia torrencial, la familia de Nikki compartió lágrimas, abrazos y besos. Aunque las celebraciones estaban presentes, persistía el malestar entre los familiares por la forma en la que se condujo la investigación policial. A pesar del veredicto histórico, Sharon expresó su incomodidad por la larga espera y porque el hombre pudo vivir en libertad sin merecerlo durante años. La hermana mayor de Nikki, Stacy Allan, dijo recordar claramente haber visto a David unas cuantas veces cerca de los edificios Weirgard, donde vivían durante su infancia. Dijo que todos los niños desconfiaban de él y lo catalogó como un personaje muy espeluznante. Para el momento en el que dio esas declaraciones, Stacy tenía 39 años y compartió el profundo impacto que tuvo en la comunidad encontrar el cuerpo de su querida hermana, y también habló del inmenso daño a su familia. Tan sincera como su madre al referirse a los devastadores efectos de la pérdida de Nikki, Stacy confesó que tuvo problemas de conducta y agregó que la necesidad de evadir tanto dolor
la llevó a sumergirse en el mundo de las sustancias ilícitas y las fiestas rave. Admitió con honestidad que se descontroló tratando de llenar el enorme vacío que sentía, y recordó esa época de su vida como muy oscura. Sin embargo, finalmente encontró un camino de recuperación y redención. Señaló que ahora trabaja ayudando a personas dependientes de sustancias y del alcohol a superar sus luchas, además de ser entrenadora de boxeo. También es madre de un niño de 2 años que, según ella, es el doble de su hermana Nikki. Stacy aspira a dirigir su propio gimnasio para ayudar a mantener a los jóvenes alejados de las calles y brindarles una oportunidad de cambiar sus vidas. Pero aún así, el dolor por la pérdida de su hermana es palpable. La noticia más esperada se produjo el 23 de mayo de 2023. David fue condenado a cadena perpetua, con una pena mínima de 29 años antes de poder solicitar la libertad condicional. Eso quiere decir que el hombre solo podría aspirar a pisar las calles nuevamente el 16 de agosto de 2049. David Boyd, stand up. For the murder of Nikki Allen, on the 7th of October of 1992, the sentence of the court is one of life imprisonment. You will serve a term of 29 years, subject to the 366 days which you have spent on remand before consideration is given to your release by the parole board. Tras darse a conocer el fallo, la policía de Northumbria pidió disculpas a Sharon Henderson, de 56 años, por las fallas en la investigación original, y celebraron que al fin el caso de Nikki estaba cerrado. Tras darse a conocer la noticia, Sharon habló con BBC News sobre los 31 años de espera para que Nikki recibiera justicia. Al ser consultada sobre las disculpas de la policía local, expresó que no las aceptaba, pues durante todos los años transcurridos, preguntó en muchas oportunidades si estaban tomando en cuenta a David como sospechoso, pero no fue escuchada ni una sola vez. Afirmó que se sintió abandonada por la policía durante todo ese tiempo y que se necesitó un avance forense en el ADN para finalmente capturar a David, quien debería haber estado bajo la mira de la policía desde un principio. Contribuyó a su indignación el hecho de que supo de la condena por las noticias. Al ser consultada por la BBC, la policía de Northumbria declaró que intentó en varias ocasiones hablar con Sharon, pero no pudo ponerse en contacto con ella hasta después de las entrevistas con la prensa. Aseguraron que se le ofrecería la oportunidad de hablar con un alto funcionario policial. Ante el ofrecimiento, Sharon respondió que prefería ver acciones en lugar de palabras y pidió a la policía investigar a otras personas que ella creía que podrían estar implicadas en los hechos. La respuesta oficial a las nuevas sospechas de la madre de Nikki no tardó en llegar. La comisaria Lisa Ticker, quien dirigió la investigación desde 1992, afirmó que la policía de Northumbria estaba segura de que David actuó solo. También anunció que deseaba compartir información con Sharon para tranquilizarla. Lo cierto es que la condena del culpable ha brindado cierto alivio y le dio un cierre a la familia de Nikki. Sin embargo, Sharon dijo que en su corazón sigue una herida abierta. La historia de Nikki Allen nos deja una lección acerca de la importancia de perseverar hasta encontrar la verdad. Pero también pone en evidencia la necesidad de garantizar que las familias que pierden a un ser querido de manera violenta reciban el apoyo adecuado en todo el proceso de búsqueda de justicia, que puede resultar devastador. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia.
Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.